En la última oportunidad habíamos dicho que hay tanto pruebas internas como externas que corroboran la verdad de que la Biblia es la palabra de Dios. Y habíamos estudiado ya las evidencias internas y en esta oportunidad nos ocuparemos de estudiar algo con respecto a las evidencias externas que corroboran que la palabra de Dios es ciertamente la Biblia. Las escrituras no solo afirman y reclaman para sí el ser la palabra de Dios, sino que hay afirmaciones por abundancia de evidencias externas que con frecuencia podrían persuadir al más escéptico de los lectores. Veamos alguna de esas evidencias externas. La primera es la evidencia de la unidad de la Biblia. ¿Puede anotarlo usted? La unidad de la Biblia. Es la primera de las evidencias externas que nos corroboran que la Biblia es la palabra de Dios. Esta prueba de la unidad es uno de los más sorprendentes y extraordinarios hechos respecto a las Escrituras. Y es de que, aunque la Biblia fue escrita por más de 40 autores, al menos, que vivieron a lo largo de un periodo de más de 1600 años, la Biblia es, no obstante, un libro y no simplemente una colección de 66 libros. Sus autores, la mayor parte de las veces, ni siquiera tuvieron contacto entre sí, vivieron en diferentes países, hablaron diferentes idiomas, procedían de situaciones culturales muy diferentes. Algunos eran reyes, otros campesinos, otros hombres de estado, pescadores, médicos, eruditas, poetas, agricultores y algunos de ellos hasta ganaderos. Y aunque vivieron en situaciones culturales tan diversas y sus experiencias existenciales fueron tan diferentes, sin embargo, con frecuencia, ellos presentaban en la palabra de Dios una continuidad que no puede ser explicada sino solamente como un hecho milagroso de parte de Dios. Aún en su carácter, ellos eran muy diferentes entre sí, pero sin embargo la Biblia tiene una continuidad que puede ser observada desde el Génesis hasta su último libro, que es el Apocalipsis. Y es una continuidad no solamente en cuanto a una secuencia histórica que comienza con la creación del mundo presente hasta la de los nuevos cielos y nueva tierra que habla el libro de Apocalipsis, sino que también la Biblia es una secuencia doctrinal, porque en el Antiguo Testamento se revelan doctrinas tales como la naturaleza de Dios, la doctrina del pecado, la salvación, el propósito de Dios para el mundo, pero esta doctrina progresivamente se va presentando desde sus principios como en una forma de introducción hasta llegar a su más completo desarrollo en las páginas del Nuevo Testamento. El tipo está seguido por el antitipo, la profecía por su cumplimiento. Y uno de los temas continuados de la Biblia es la presentación y la exaltación de la persona más perfecta de la tierra y los cielos, quien es nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas que es el tema central de la Biblia. Y el relato de tan fascinante libro, con su continuidad de desarrollo, exige un milagro mucho mayor que la inspiración en sí misma. Y de acuerdo con esto, los creyentes de la Escritura, si bien reconocen que hubo cierta participación humana en la hechura de estos libros, sin embargo, su continuidad y su guía es debida a la inspiración del Espíritu Santo. Esto podríamos decir con respecto a la primera evidencia externa, que es la de la unidad de la Biblia. Ahora hablemos algo sobre otra evidencia externa. La segunda evidencia, número 2, es la extensión de la Biblia. Entendiendo por la extensión de la revelación bíblica, porque aunque muchos de los libros de la Biblia fueron escritos en los comienzos del conocimiento humano, en una época en que sus autores ignoraban por completo los descubrimientos modernos,
Sin embargo, lo que ellos escribieron no ha sido jamás contradicho por posteriores descubrimientos, y aún los antiguos escritos de la Escritura se hallan en una concordancia tan perfecta con las situaciones modernas. Esto nos habla sobre cómo en la Biblia se contienen verdades que jamás han sido rebatidas, aunque la Biblia habla no solamente de temas religiosos, sino que la Biblia toma temas científicos, temas arqueológicos, temas históricos, temas geográficos, pero nunca la Biblia ha fallado en ninguna de sus afirmaciones, sin importar cuál sea el aspecto que se esté tocando. Por lo tanto, esta es una evidencia externa más que corrobora que la Biblia no solamente es de hechura humana, sino que es el libro de Dios. Pues de otra manera no se podría explicar el cómo los hombres con un conocimiento tan primitivo como los que fueron los autores de la Biblia pudieran haber dado afirmaciones tan atinadas como las que se encuentran en la Escritura, al punto que, como hemos dicho, hasta el presente ninguna de sus afirmaciones ha podido señalarse como incorrecta. Número 3. Otra evidencia externa de que la Biblia es la palabra de Dios es su preservación. La Biblia demuestra tener una resistencia milagrosa al transcurso del tiempo. Es la única palabra que podemos utilizar, resistencia milagrosa, para explicar cómo la Biblia, a pesar de ser un libro tan antiguo, ha resistido con gran éxito el paso de los siglos. No obstante que la Biblia fue escrita en materiales perecederos, sin embargo hay más copias de ella que de ningún otro libro de la antigüedad. Solamente del Nuevo Testamento hay alrededor de 14,000 manuscritos. En contraste, otras obras literarias, por ejemplo de Grecia y de Roma, tienen tantos manuscritos que pueden contarse con los dedos de la mano. El hecho de copiar a mano las escrituras durante un periodo de 3,000 años, es decir, desde que Moisés escribió el Pentateuco hasta la invención de la imprenta, este periodo tan grande de 3,000 años hubiera hecho posible una asombrosa multiplicación de los errores por parte de los copistas. Pero, por lo menos en lo que concierne al Antiguo Testamento, los escribas judíos realizaron su labor con tanto esmero y minuciosidad que llegaron aún al extremo de contar las letras, las sílabas, las palabras y los párrafos de los manuscritos para cerciorarse de que no faltara nada en una nueva copia. Y de este modo el texto de la Biblia se ha conservado casi totalmente incorrupto, y eso no se puede decir de ningún otro escrito de la antigüedad en los que abundan las variantes entre los diferentes manuscritos. Hay ciertos autores que aún antes de morir hay ya tantas versiones de sus obras que se les debe consultar a ellos con respecto a cuál es la genuina. En cambio, con la Biblia no sucede así, pues a pesar de que siglos nos separan de sus autores, sin embargo hay evidencias que corroboran que la Biblia no tiene variantes en lo que respecta a sus contenidos doctrinales. Comparada con otras obras contemporáneas, cuyas copias más antiguas datan generalmente del siglo X, la Biblia es el único libro cuyo texto está respaldado por manuscritos muy antiguos. Por ejemplo, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto en el año de 1947 contribuyó en forma especial a distinguir en este aspecto a las Sagradas Escrituras. Algunos de estos rollos son de una antigüedad anterior a la era cristiana, estimándose que el más antiguo de los que hasta ahora se han examinado dataría del siglo IV antes de Cristo, y aún con eso, al comparar esos manuscritos tan antiguos con las versiones modernas de la Biblia, hay tan pocas variantes que no alcanzarían a llenar ni siquiera media página. Y esas variantes son no con respecto a temas doctrinales o contenidos de la Escritura, sino que en asuntos menores como puntuación y redacción.
Por lo tanto, este hecho de haber sido preservado la Biblia a lo largo de tantos siglos de esta manera milagrosa es una prueba externa más que corrobora que la Biblia es la palabra de Dios. En cuarto lugar, podemos todavía añadir otra evidencia externa de que la Biblia es la palabra de Dios, y es en lo que atañe a sus extraordinarias profecías. Una buena parte de la Biblia es material profético, o al menos era profecía en el momento en que se escribió. Y entre esas profecías se encuentran algunas predicciones que en su tiempo llegaron a cumplirse de una manera tan exacta que no puede quedar otra explicación más que decir que es este libro inspirado por Dios. Por ejemplo, una de las profecías más sorprendentes de la Biblia es la que se llama la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. En esta profecía se especifica con toda exactitud la fecha en que habría de venir el Señor Jesucristo, la fecha en que sería reconstruido el muro de Jerusalén y otros eventos similares. Pero para que la palabra de Dios pueda dar una fecha así tan exacta, eso no puede ser explicado sino solamente por el hecho de que la Biblia no es un libro de hechura humana. Además, acerca de Cristo, se ha escrito mucho en la palabra de Dios. Siglos antes de que Jesús naciera, se había dicho ya en la Biblia cuál sería su forma de nacimiento, su forma de crearse, de crecer, sus enseñanzas, cómo sería traicionado por uno de sus amigos, aún las palabras que él diría cuando estuviera clavado en la cruz. Todo había sido ya profetizado cuidadosamente siglos antes de que esto sucediera. El mismo día que el Señor murió en la cruz, solamente ese día cumplió más de 33 profecías que habían sido dichas ya por diversos profetas en el antiguo tiempo. Este hecho de que las profecías sean tan exactas en cumplirse es una evidencia externa más que nos corrobora que la Biblia es la palabra de Dios. Y no solamente se han cumplido esas profecías en el pasado, sino que también en el presente continúan cumpliéndose y haciéndose realidad ante nuestros ojos esas verdades que fueron habladas en tiempo antiguo por los profetas, por el Señor Jesucristo o por sus apóstoles. Por lo tanto, hoy en día podemos ver el cumplimiento de la profecía y eso es una prueba más que cualquier escéptico deberá aceptar como realidad y que para el creyente significa una prueba irrefutable que la Biblia es inspirada por Dios. En quinto lugar, podemos también decir que otra evidencia externa que nos habla acerca de la veracidad de que la Biblia es la palabra de Dios es en lo que atañe a su aceptación. La Biblia es el libro más difundido, es el libro que más se conoce y prácticamente no hay hogar donde no se encuentre al menos una Biblia. La Biblia es el único libro que desde hace muchos años se mantiene en el primer lugar en lo que atañe a circulación. Desde que se inventó la imprenta en el siglo XV, desde entonces siempre la Biblia hasta el presente ha ocupado el primer lugar en lo que se refiere a distribución. Es decir, que la Biblia es mucho más que un bestseller. Y por ejemplo, hasta el año de 1975, solamente las sociedades bíblicas daban testimonio de haber vendido más de 303,000 millones de ejemplares de la Biblia. Ningún otro libro puede ni siquiera seguir de cerca estas cifras. Y es interesante que en nuestro país, El Salvador, cada año solamente las sociedades bíblicas venden más de 3 millones de ejemplares, como digo, solamente en nuestro país. Eso es un éxito editorial que ninguna otra obra humana ha podido alcanzar. Y desde que la imprenta se inventó por Juan Gutenberg en el siglo XV, desde entonces eso contribuyó a la circulación de las Biblias
pues antes se copiaban solamente a mano. Y es interesante de que el primer libro que se imprimió con una imprenta fue precisamente la Vulgata, una de las versiones latinas de las Sagradas Escrituras. Pero además de eso, la Biblia tiene otras peculiaridades, como por ejemplo, la Biblia es el primer libro que se tradujo en la antigüedad. Nunca en el tiempo antiguo se había hecho una traducción de ninguna obra. La Biblia fue la primera obra que se tradujo de un idioma a otro. El caso del Antiguo Testamento, que se tradujo aproximadamente 250 años antes de Cristo del hebreo al griego en la versión que se conoce como Septuaginta o de los 70. Pero desde entonces la Biblia no solamente tiene ese privilegio de haber sido el primer libro traducido a otro idioma, sino que también es el libro que ocupa el primer lugar en lo que se refiere al número de lenguas e idiomas a que se ha traducido. Hasta el año de 1976, la Biblia había sido traducida nada menos que a 1577 idiomas y dialectos. Y según las estadísticas de las Naciones Unidas, la Biblia es el libro que más se ha traducido, superando aún a los escritos de Marx, Engels y Lenin, que son los libros que continúan en cuanto a escala de traducción, pero la Biblia le supera a todos ellos. Las Sociedades Bíblicas Unidas informan que en el año de 1972 había nada menos que 4.000 traductores que en diversos países preparaban nuevas versiones de las Sagradas Escrituras. Además de eso, la Biblia no solamente es un libro muy difundido y muy traducido, sino que también es un libro muy leído. Un libro que ha alcanzado una difusión tan asombrosa, es sin lugar a dudas una obra de gran popularidad, de gran aceptación y un artículo esencial para multitudes. Y la Biblia demuestra serlo. Es en efecto el único libro del mundo que lee la gente de toda edad, cultura y posición. No es frecuente, por ejemplo, que un erudito se interese por la literatura infantil, como tampoco lo es que un niño se apasione por un tratado, por ejemplo, de filosofía. Pero con todo eso, los niños se deleitan con los sencillos y los pintorescos relatos, por ejemplo, de José y de sus hermanos, del niño Moisés en las aguas del Nilo, de Ruth la espigadora, de David y Goliat, de Daniel en el foso de los leones y otras historias por el estilo. Y de igual manera, millones de hombres sencillos e ignorados hallan en la Escritura un tesoro inagotable de la gracia divina y una guía para su andar diario. Los pobres, los ignorantes, los débiles, los oprimidos, los desesperados encuentran en la Biblia un caudal de riquezas, de conocimientos, de fortaleza, de consuelo, de esperanza y sobre todo de salvación. Y además de eso, no solamente hombres sencillos e ignorantes, sino que también personajes ilustres de la humanidad, como por ejemplo Lope de Vega, Andrés Bello, Juan Pablo Duarte, Enrique Gómez, Juan Donoso Cortés, Domingo Faustino Sarmiento, Miguel de Unamuno, Gabriela Mistral, León Felipe, Ricardo Miró, Galo Plaza, y podríamos ir alargando tanto la lista, pero para mencionar tan solo unas pocas figuras del ámbito intelectual erudito que han encontrado en las páginas de la Biblia también una fuente de inspiración y de sabiduría. La Biblia ha llegado a todos los países de la tierra con su mensaje y por lo tanto ella es el primer libro cuyo texto también ha sido llevado al espacio y leído desde allá, hecho que se consumó en una de las misiones espaciales de los Estados Unidos. Por lo tanto, al hablar de esta enorme aceptación que la Biblia ha tenido, eso es para nosotros una prueba más de que es de hechura humana, pues ningún otro libro hecho por hombres ha podido alcanzar tan alta difusión, popularidad y aceptación. En sexto lugar, y ya para finalizar, añadimos que otra prueba externa de la inspiración de las Escrituras es su milagroso poder.
porque la palabra de Dios ha transformado más vidas que ningún otro libro. La palabra de Dios ha cambiado familias más que ningún otro libro. La palabra de Dios, la Biblia, ha transformado naciones más que ningún otro libro. Y eso es obvio porque siendo la palabra del Dios omnipotente, es sin lugar a dudas la Biblia un libro que posee un poder sobrenatural que la distingue de cualquier otro libro. Pero el poder de la Biblia emana no tanto de la fuerza de sus expresiones como del poder de su mensaje. Y por lo tanto, la Biblia no debe ser considerada como un amuleto. Lo importante es el contenido, el mensaje que la Biblia nos transmite. Y en primer lugar, el contenido de la Biblia es un contenido que convence y compunge. La Sagrada Escritura es la expresión de la voluntad de Dios y por ella el hombre sabe cuándo le obedece o cuándo le desobedece. Y es por eso que la palabra de Dios, como el mismo apóstol Pablo lo dice, es una espada de doble filo que alcanza a partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y los designios del corazón. La palabra de Dios tiene tal autoridad que alcanza a tocar aún las fibras más íntimas del corazón humano, porque su contenido es poderoso por cuanto su autor también es poderoso. Pero el poder de la Biblia no se limita a convencer y compungir, sino que mucho más importante aún es de que la Biblia puede impartir nueva vida. Ningún libro producido por el hombre tiene vida en sí mismo y mucho menos podría impartirla. Lejos de ello, algunos de los libros que el hombre ha escrito son como veneno mortal, pero los escritos de la Biblia son escritos que han llevado vida, nueva esperanza, consolación, seguridad, paz a millones de seres humanos a lo largo de siglos y en diferentes lugares del planeta. Por lo tanto, esto es algo que nos habla de cómo la Biblia sobrepasa en mucho a tanto de lo que el hombre ha escrito desde que se conoce la Escritura. En verdad, la Biblia es un libro tan especial, tan poderoso que transforma las vidas. Hasta ahora, ningún borracho ha sido regenerado por leer alguna obra humana. Hasta ahora, ningún adúltero ha sido renovado en su vida para convertirse en un piadoso cristiano por haber leído ningún otro libro de hechura humana. La Biblia es lo único que ha transformado la vida de tantos pecadores. La Biblia puede hacer nueva la vida del drogadicto, puede liberar al fornicario, puede liberar al mentiroso, puede liberar al hechicero, puede darle nueva existencia al idólatra. Y no importa qué clase de vida alguien pueda tener, la Biblia hace milagros. Pero además de eso, la Biblia no solamente cambia la vida humana, sino que también tiene poder para alimentar el alma. Porque el Señor lo dijo con toda claridad, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y siendo la Biblia palabra de Dios, es alimento para el alma. Por eso es que el creyente acude a ella con la misma frecuencia con que alimenta su cuerpo para recibir instrucción, fortaleza, consuelo, esto es, para crecer espiritualmente. ¿Qué otro libro en el mundo posee tal virtud? ¿Cuántas veces podríamos leer un libro escrito por un hombre sin hastiarnos? Sin embargo, la Biblia podemos leerla una y otra vez y otra vez y otra vez y siempre nos revelará una nueva faceta de la verdad. La Biblia es una fuente de aguas cristalinas para el alma, inagotable, que aunque pudiera ser el mismo capítulo, aún el mismo versículo que leyéramos una y otra vez, siempre encontraremos en él nuevo deleite, nuevo alimento, nuevo sustento para nuestras almas. Es un pozo insondable que jamás se secará por mucho que acudamos a él para saciar la sed de nuestras almas. Y esa es una evidencia más que nos muestra que la Biblia no es un libro como cualquier otro, porque como lo he dicho ya, ningún libro de hechura humana ha podido hacer tanto para el alma necesitada del hombre. Ahora, al finalizar este estudio de las evidencias externas que nos corroboran lo que es la palabra de Dios, yo deseo preguntar a nuestros oyentes,
¿Cómo tiene usted la Biblia? ¿La tiene simplemente como un libro más, como un libro producto de la cultura judía, como un libro más ejemplar de biblioteca? ¿O lo tiene usted como lo que ciertamente es, como la palabra de Dios? ¿Es para usted la Biblia la palabra de Dios? Y si es la palabra de Dios, ¿la conoce, la vive, rige su existencia de acuerdo a lo que ella dice? Hace mucho tiempo, un hombre de Dios llamado Jerónimo expresó lo siguiente: de la manera en que tú trates a la Biblia, así Dios te tratará a ti. Y este hombre, hablando con gran sabiduría, dijo una gran verdad, pues Dios trata a los hombres de acuerdo a cómo ellos reaccionen ante su santa palabra, la Biblia. Si usted ve la Biblia con incredulidad, Dios también le mirará de lejos. Si usted ve la Biblia con menosprecio, Dios lo mirará a usted con menosprecio. Pero si usted toma la Biblia como el más grande tesoro que podemos poseer en esta tierra, Dios también le tomará a usted como su especial tesoro sobre esta tierra. ¿Es para usted la Biblia palabra de Dios? Si la es, usted debe creer a su mensaje. Y el mensaje que la Biblia nos transmite es el mensaje de Jesucristo, como aquel que vino para sustituirnos en la condenación del pecado. La Biblia dice que todo hombre ha pecado, pero que en Cristo tenemos el regalo de la vida eterna. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, debe reconocer que lo que ella expresa es verdad y por lo tanto debe reconocerse un pecador. Y si usted todavía no ha recibido a Jesús, le invito para que pueda hacerlo en este mismo momento, pues la Biblia promete que el que en él cree tendrá la vida eterna.